Hola, muy buen domingo a todos. Espero que se encuentren muy bien. Un domingo de puente para muchos, de fiestas patrias, que hay que celebrar nuestra libertad, hay que celebrar todo lo que podemos realmente disfrutar en este país, nuestras vidas, muy contentos. Y sobre todo aprovechamos en estas celebraciones para reunirnos, para estar alegres un rato, para bailar, para reencontrarnos con esta música mexicana que es una maravilla y tomarnos ese tiempo de descanso de alguna manera del trabajo, que de por sí es algo no solamente complejo, ¿no? Sino que se vuelve cotidiano. Sirva también dentro de este marco de celebraciones de la independencia pues ver la otra parte y yo envío un saludo, un abrazo a todos aquellos que sufrieron una pérdida, sufrieron pues infortunios en relación al tema de la pipa que explotó. Yo espero que podamos decir que al menos se aseguren los controles para que nunca vuelva a pasar y en manos de quienes tienen la obligación de hacer lo correcto, vamos a esperar que se generen los mecanismos correspondientes. Les abrazo desde aquí y esperemos pues que llegue pronto el sosiego a ustedes. Yo sé que no es fácil nada más decirlo, pero quiero externarlo. Bien, dicho todo esto, quiero compartirles que la columna de esta semana la titulo La corrupción o corrupción emblemática, ¿no? La corrupción emblemática entendida como un sistema complejo con capas jerárquicas, con complicidades público-privadas y mecanismos de encubrimiento, digamos que alta alcurnia corruptacional, no sé si existe esa palabra corruptacional, en el entorno de tratar de entender que esta corrupción emblemática, su entorno, su contexto general es lograr los objetivos de obtener ganancias ilícitas y de que todos ellos se protejan. En este sentido, existen algunas teorías que se han difundido, ¿no? En la metáfora clásica sobre los estudios de corrupción, sobre una explicación de cómo se pueden originar y extender este tipo de corrupción emblemática en las organizaciones, tanto en los gobiernos, en las policías, en las Fuerzas Armadas, en las empresas, como el caso que hoy nos ocupa también de las gaseras, el transporte. Bueno, esta corrupción abarca un todo, porque yo no quisiera que viéramos por una parte una falta de regulación en materia de transporte, que es algo que le corresponde al Estado, una falta de regulación en materia del ámbito petrolero, en aduanas, en todo aquello donde se consideran áreas de riesgo por su naturaleza y por su función. Tenemos que la teoría de la manzana podrida, que esa es la metáfora a la que me estoy refiriendo, nos explica cómo se origina y cómo se extiende esta corrupción a través de un poder corruptor, ¿no? Donde un individuo, uno, dos, tres, dentro de un sistema, eh, dañan el cesto de manzanas, pues que estaban buenas, ¿no? Pero que estas manzanas podridas, al estar en ese cesto, digamos, los funcionarios corruptos, pues causan, por supuesto, que echan a perder, pues, a todos los demás, ¿no? Y cuando decimos echan a perder a todos los demás, estamos hablando de cómo se han contaminado las instituciones. Las instituciones dedicadas a evitar y enfocadas a prevenir, anticipar, a desarrollar todas estas actividades que nos permitan entender estos esquemas, perdón. Anticipo, superviso y desmantelo redes de corrupción estructural, sus vínculos y todo esto que yo sé que está interno y que se pretende ocultar. Aquí tendríamos que empezar a reflexionar sobre cómo un individuo, este conjunto es muy cerrado de individuos, funcionarios o en una organización privada, miembros de la misma empresa,
pueden controlar y llevar a cabo estas actividades, pues son personas obviamente con escasa o nula ética, un carácter y ambiciones más allá de lo normalizado, y no es que esté diseñada o mal diseñada una institución, y vamos a hablar aquí si hablamos de la Marina, de los militares, no, sino que es víctima de unos pocos individuos deshonestos. Y aquí es cómo identificar y remover a esas manzanas podridas para salvar el resto del cesto, dígase institución, dígase Auditoría Superior de la Federación, dígase aduanas, o sea, todo esto es cómo remuevo esas manzanas podridas. Y fíjense, no es para que nos sorprendamos. Si estamos hablando que esta corrupción emblemática es un problema de sistemas y de cultura organizacional, porque un sistema sin controles, llámese un sistema gubernamental, un sistema privado, pues da pie a que las manzanas se pudran. Y si ese es esto, la institución no solamente está mal diseñado, sino que deja de ver lo que es notorio, pues este cesto podrido se contamina y sigue contaminando toda la estructura institucional. Entonces, si queremos actuar de una forma únicamente reactiva, pues realmente no se gana nada porque sancionamos a unos pocos y se piensa que está resuelto. Así es como de repente nos llegan a aparecer los chivos expiatorios o uno o dos oficiales o uno o dos directores que eran los de abajo y pareciera que ellos son los responsables de todo, pero no. Aquí tendríamos realmente que tratar de entender cuáles son las acciones necesarias, qué se dejó de hacer. Y en esta corrupción emblemática, ¿cuál es realmente el papel y la función de cada uno de estos personajes que llegaron a esos cargos? ¿Quién revisó sus perfiles? ¿Quién los propuso? ¿Cómo han transitado? Porque la mayoría de los que he leído están desde 2013, 2014. ¿Cómo han transitado aprobando pruebas de confianza? ¿Qué permisos se han generado? ¿Cuál es la percepción, fíjense, de los subordinados cuando intentan denunciar, porque son parte de las buenas prácticas, y todo se va al cesto de la manzana podrida, al mismo cesto podrido? Y aquí, pues díganme, ¿quién diantres quiere denunciar si los que denunciamos somos perseguidos? Aquí este crimen, esta serie de actos surgen porque esas personas que son los incitadores de la pudrición se van incrustando en los sistemas y los sistemas los protegen. Si hablamos de que están protegidos por el sistema y la percepción de los subordinados es que no importa lo que digan, van a seguir allá y son fuertes y tienen fuerza, pues simple y sencillamente no va a haber modo de prevenir, de disuadir para nada lo que es la corrupción. Un soldado, un marino, un agente aduanal, un auditor no se corrompe solamente porque es malo. Hubo una presión y un entorno cultural, organizacional. No hablo de una cultura de educación, no, no. De que el entorno, el contacto diario con sus superiores, a través de sobornos, de impunidad, de permisividad es correcta la palabra, pues genera esa percepción de alguna manera y no es equivocada, sino es la percepción real que ellos perciben con relación a que hagan lo que hagan, ellos deben de cuidar su trabajo y si quieren cuidar su trabajo tienen que estar bien con los corruptos, porque no hallaré yo otra razón por la cual las personas que somos decentes, honestas y tratamos de invitarlos al bien o a que denuncien, pues no los convencemos. Lo que los convence son los actos que ven diario. Ven los actos diarios de sus jefes siendo espléndidos, estando en un grupo de poder, en un partido político. Miren los ejemplos de cualquiera que ustedes les venga a la cabeza, de los que hemos denunciado corrupción. En lo particular, yo he denunciado las redes de corrupción de la Auditoría Superior de la Federación, muchos ligados a los órganos internos de control, muchos ligados, por supuesto, a personajes que están en materia de auditoría, empresas fachada, y todos siguen ahí, todos, toda esa serie y mapas de vínculos. Nadie ha hecho en este país, y nadie, no me refiero a una persona, sino a las instituciones obligadas a trabajar. Bueno, pues la única que cree que algún día pueden hacer algo soy yo, y soy yo porque
creo que si algún día hay personas éticas en esas áreas, pueden hacerse. Pero mientras tanto, todos los de adentro se volvieron manzanas podridas, porque se ríen viendo cómo ellos obtienen beneficios, cómo no hay investigación de antecedentes, cómo los que llegan simple y sencillamente los proponen, ascienden sin una sola investigación. No hay realmente lo que se llama revisiones de antecedentes extendidos, un due diligence robusto antes de que esa gente entre a esos puestos. Y no importa qué tipo de controles se implementen en una organización, no importa, pública o privada, si todo eso lo brinca la alta jerarquía. Si no hay una rotación periódica, si a quien ponen en las áreas ya va diseñado, es la manzana podrida que se insertó para que se pudiera hacer lo que todos quieren, obtener el dinero, millones y una vida que no les permite. Hoy vemos denuncias públicas, denuncias en redes, denuncias, bueno, como las que han hecho en las últimas semanas hemos conocido denuncias incluso dirigidas a los altos mandos, en los que estamos denunciando la pudrición de las personas en estas instituciones obligadas a investigar y resulta que forman parte de los OICs, que son quienes investigan o parte de lo que se ha salido en medios publicado con las referencias, personajes que han estado en la CIED o que estaban vinculados a delincuencia organizada. Más bien, ahí los colocaron para que sean los que avisaban a los malos, no a los buenos. No hay sistemas automatizados para ver los riesgos, no hay portales para hacer una evaluación. No importa entonces qué tanta capacitación, concientización, decirles a las personas con palabras, porque lo que ven son las acciones. Y las acciones no importa qué se haga si lo que ellos están viendo es que no hay protección real a las denuncias, que no hay canales seguros y anónimos, que pueden irlos quitando del trabajo, que hay represalias, pero aparte, fíjense, de todas estas represalias, no hay investigaciones. No hay investigaciones donde se procesen realmente a los corruptos, a estos agentes funcionarios corruptos. Y los vemos que trascienden de funcionarios estatales a federales, a diputados, a senadores. Díganme quién va a creer realmente que hay una lucha integral contra esto. No existe. Pero también aquí pónganle y nos pongamos a analizar quiénes son estos padrinazgos políticos, cómo llegan a ser presidentes municipales, qué dicen los fiscales de los estados donde se ha denunciado todo esto. ¿Qué pasó con ellos? El ámbito federal y estatal, no nada más es uno solo. ¿Cómo se han intentado romper las redes de colusión? Si salen abrazados todos, si conviven, si están en fiestas. ¿Por qué hay incentivos donde se intercambian? O sea, realmente la integridad es para nosotros, los ciudadanos, pero ellos tienen una percepción tal de que sí se sienten orgullosos de estar recibidos y ser reconocidos. Siguen incrustando personajes, familias enteras en los puestos importantes donde se van a resolver temas de relevancia, no solamente financiera, de justicia, ¿no? Sino de criminalidad. Bueno, pues lo que hacen es avisar y pues no hay credibilidad. En lo particular, yo no creo en esto. Yo no creo más que en que hasta que no haya gente, personas que sí estén en estos puestos, donde se pueda saber quién y cómo llegó, cómo lo trajo. Fíjense, hay aquí funcionarios que están en estos berenjenales que estaban con los exprocuradores del sexenio anterior y tras anterior. Pues bueno, ¿cómo entonces vamos a tener un mapa de riesgos? ¿Cómo identificar y visibilizar a las personas? Y son realmente a los que ponen en dónde se deben de hacer las cosas. Y lo que yo me los imagino que lo que están haciendo cuando alguien llega a denunciar es más bien avisar de quién llegó a denunciar. Para esto, entonces, yo creo que tenemos que hacer una reflexión interna en el tramo de qué denuncias, identificar a las personas que ya sabemos que son corruptas, porque las instituciones no se corrompen por sí mismas, se corrompen las estructuras que las conforman, las personas que son vulnerables. ¿Por qué? Porque saben
que quien llegó está dando el permiso y oficializando la corrupción. Y miren, no saben ni tienen idea ustedes, bueno, a lo mejor sí tienen idea porque lo he dicho muchas veces, pero cómo está el tema de la fiscalización y de los negocios que se han hecho con los estados. Y que todos estos gobiernos no le hayan reportado esto a la máxima autoridad de este país para informarle cómo están trabajando, que los gobernadores que estaban antes en estos lugares, como son Tamaulipas, hoy mismo Sonora, no vean, oye, pues, ¿de dónde vienen? Venían de seguridad pública, estaban ahí a qué partido. Yo no he escuchado a nadie informar y dar todos los pormenores y más allá de los golpes políticos, porque a los que padecemos la corrupción no nos importa cómo agarran o se están peleando con estos temas. No, nos interesa vivir una vida libre de corrupción. Nos interesa realmente que las empresas sean éticas, ser más que ricos y poder viajar, que es la meta de ellos. Nosotros queremos vivir dignamente, queremos vivir y no hacer lo que otros hacen, porque lo que otros hacen, estos modelos son aquello que puede llevarnos a esquemas o a ideas donde nos intenten hacer perder la vergüenza, porque ya se perdió la vergüenza en muchos de estas élites. En esta desvergüenza de los actores políticos, su parte corresponde a la corrupción, a presenciar injusticias y no lamentarse, a verse involucrado en ellas y con ese cinismo que gobierna sus decisiones y la impunidad que han normalizado, pues más bien se sienten ellos más empoderados. Y esta elección natural podemos hacerla con silencios, con omisiones, con acciones, para obtener recursos públicos, contratos, subcontratos, pero aquí yo creo que nosotros no debemos ser parte de esta corrupción y de esta patología que ya todos sabemos cómo es, no es nueva, ya se ha diagnosticado a través de los años, por eso pasó lo que sucedió con Odebrecht, con el Lavollato, con lo que es la estafa maestra, el corrupto funcional en una cultura gubernamental donde la transgresión es premiada y la transparencia pues se le cierra la llave. Creo que parte de esto es regresar a lo público, a lo transparente, para que podamos reconstruir todo esto que está faltando. Y sobre todo, no está todo en una sola mano, no nos equivoquemos. Aquí es el poder que a todos nos corresponde para tener una dignidad, para tener una, una crítica que podamos hacerla de esta manera y quienes tienen la obligación de hacerlo correcto, esa dignidad la acompañen de coherencia, de conductas éticas y que todos podamos generar una escalera social, pero hacia la integridad, no hacia esa escalera que ensucia, que limpia y que viven, pero como reyes, ¿no? Toda esta corrupción emblemática. Yo les deseo a todos reflexión, que podamos participar, ser más críticos en este sentido, pero también accionar en nuestro entorno, porque no todo en la vida podemos esperar que lo hagan los de arriba, no. Acuérdense que muchos de ellos ya señalados son corruptos y no los vamos a cambiar, ¿eh? Ya los responsables de tenerlos ahí tendrán que rendirnos cuentas en ese entorno. Bueno, pues mientras tanto, ya para cerrar esta charla dominical, yo los invito a todos aquellos de las organizaciones que quieran inscribirse a nuestro seminario, donde vamos a hablar precisamente de las tendencias de inteligencia, de datos de OSINT, del comité de auditoría, su rol en las investigaciones internas, de casos prácticos de investigación por acoso, de cómo a mí me corresponde hacer la entrevista para detectar conflicto de interés, ¿no? Y cómo nosotros podemos investigar de la A a la Z un fraude, un hecho de corrupción como estos que diariamente nos agravian, pero hacerlo de verdad con ganas, porque yo creo que la mayor parte de este país somos gente decente, somos gente buena y tenemos que ser más los buenos para poder vivir unidos contra la corrupción, porque algún día yo les aseguro que vamos a vivir sin corrupción.
Que estén muy bien, muy buen domingo a todos y nos vemos pronto. Gracias. Viva México.